estar acá con ustedes. Hacía bastante tiempo que no andaba por acá, así que estoy muy satisfecho de estar. Le agradezco el recibimiento. Y bueno, y queremos hablar un poco de todo lo que está pasando. Creo que hay una necesidad de aquellos que tenemos responsabilidades ante organizaciones gremiales, ante todas las funciones que tengamos que cumplir. Tenemos responsabilidades para poder transmitir, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en el mundo, que muchos lo vemos permanentemente, y lo que puede ocurrir en el futuro. Por eso es que son muy importantes este tipo de reuniones, porque nos hace posibilitar, ¿no es cierto? Yo siempre digo que una cosa es son dos cosas importantes, la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia, creo, y después le voy a recordar algo que dijo Perón hace muchos años, la inteligencia nacen todos con la misma inteligencia. El tema es que algunos tienen posibilidad de desarrollarla en universidades, facultades. Yo tuve la oportunidad de ir a universidad, facultad, pero lo que nunca quise ir a una academia. No, uno nació en un lugar muy humilde, con mucha humildad, pero con mucha dignidad. Pero todos nacen, todos nuestros hijos, nosotros, todos hemos nacido con un grado de inteligencia. Algunos tienen posibilidad de desarrollarla y otros no tienen la posibilidad de desarrollarla. Pero al no poder desarrollar la inteligencia, esa inteligencia se convierte después un poco en sabiduría. Y esto es lo que nos da los años que hemos tenido y que tenemos mucho, ¿no es cierto?, tener esa sabiduría. Porque Perón decía claramente que cuando Perón era secretario de Trabajo y pertenecía a un gobierno, era secretario de Trabajo, hacía este análisis cuando era presidente. Decía, cuando el gobierno, que él era secretario de Trabajo, había 4 millones de chicos que estudiaron el primario. 4 millones de chicos que estudiaron el primario. Después, cuando él se hizo presidente, ¿qué hizo? ¿Por qué estudiaron el primario? El secundario, de esos 4 millones de chicos que estudiaron el primario, al secundario iban 300.000 chicos. Y después, para recibirse a la universidad, a la facultad, para recibirse de médico, de lo que sea, iban 100.000 chicos. Entonces, cuando Perón asume, una de las primeras cosas que hace es dar sin costo, muchos dicen que dar sin costo, la posibilidad de estudiar en secundario, universidades, facultades, todo lo que sea. Entonces, todo eso, decía Perón, ¿cómo se perdía la materia gris? Y ahí estaba diciendo que todos nacemos con un grado de inteligencia. Por eso que cuando pone las universidades, los colegios y todo sin costo, ¿no es cierto?, está la posibilidad de que el hijo de los trabajadores, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de estudiar y llegar a profesional, cosa que antes no lo había, antes del gobierno de Perón. Y Perón decía claramente, ¿cómo se desperdiciaba materia gris? Porque es la verdad. ¿Cuántos hijos de trabajadores? Y a mí me llena de orgullo, los muchachos, nosotros saben bien, me llena de orgullo cuando un hijo de un trabajador llega a profesional. Tenemos chicos que son médicos, tenemos chicos abogados, tenemos un montón de profesionales que son hijos de los trabajadores. Nosotros lo hemos permitido, en muchos casos, ¿no es cierto?, que puedan estudiar, pagándole los estudios, y esto nos posibilita, ¿no es cierto?, que esa materia gris no se pierda. Por eso es que decía que es importante que tengan todos los chicos posibilidad de estudiar. Es importante que sea así. Y tenemos que hacer el esfuerzo, hoy no es tan sencillo, pero hacer el esfuerzo para que los chicos nuestros puedan ser un profesional. Entonces, eso nos daría la posibilidad de que se crezca desde el punto de vista
desde el punto de vista de todos los órdenes y en todos los aspectos, profesionalmente. Por eso que en algunos momentos, cuando yo decía que yo tenía un sueño, yo tengo un sueño, decía yo, como decía el viejo dirigente, el gran dirigente estadounidense, y algunos me veían y decían, este se hizo yanqui. No, Martin Luther King, cuando decía, yo tengo un sueño, que el día de mañana puede estar sentado al lado de un hijo de un blanco, un hijo mío, porque en aquel entonces no permitían en la Universidad de Estados Unidos a los negros, no le permitían entrar, solamente estudiaban los blancos en la universidad, los negritos que se arreglen como puedan. Entonces yo decía, yo quería comparar eso, yo tenía un sueño que algún día llegue a Balcarce 50 un hombre de las filas del trabajo. Bueno, ahí se me enojó un poco Cristina, toda una serie de inconvenientes. Pero fíjense una cosa, compañero. Si Martin Luther King, en aquel momento, hace más de 40 años no decía eso, más de 40 años, ¿no? 60 años. Si Martin Luther King, en aquel momento, en vez de decir, yo tengo ese sueño, de que un chico mío esté al lado de un chico blanco, en la misma universidad, hubiera dicho, yo tengo un sueño, yo quiero que un presidente, el día de mañana sea un presidente negro de Estados Unidos. Lo encierran en un manicomio. Llegó un presidente negro de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no puede llegar un hombre del trabajo, de la fila del trabajo, a ser presidente de la nación? Yo lo repetía siempre en la CTT. Si el día de mañana tenemos la suerte de que un hombre de la fila del trabajo llegue a ser presidente, va a ser un esfuerzo, así lo decía, va a ser un esfuerzo tremendo para que ningún hogar de los trabajadores falte el plato de comida. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Porque yo he visto muchas veces, inclusive me ha tocado discutir en algunos programas que iba a televisión cuando iba, ahora ya no voy ni tengo interés de ir. Y una vez una nota con la señora Mirta Legrand. Y entonces están hablando, no, porque esto es fácil hablar con el estómago lleno. Es fácil opinar con el estómago lleno. El asunto es tener hambre, como tiene mucha gente, para saber y conocer lo que sufre una persona que pasa esas necesidades. Claro, porque estos tipos se leen que no, tener hambre se cree que no haber desayunado. Dice, no desayuné, ya qué hambre me agarró a medir. No haber cenado y al otro día se levanta con hambre, no haber almorzado y a la noche ese se cree que tiene hambre. No, el hambre que sufre muchísima gente es de tiempo, de mucho tiempo. Y si no hablamos con los compañeros, que hoy si toda la gente que está acostada en la calle, seguramente si son revisados por los médicos, tiene que, esos chicos, esas personas deberían internarse para recuperarse de la situación que pasa por la necesidad del hambre que tienen. Entonces, y esto es lo que muchas veces nos duele mucho, es que en un país tan rico, en un país tan importante pasen esas cosas. Parece mentira. Que en un país donde, a Dios gracias, sobra la comida todo, sobra la comida para los que tienen, pero le falta para aquellos que no tienen, pasen esas necesidades. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, compañeros, y tratar de tenerlo en cuenta para cuando tengamos o tenemos que utilizar nuestra arma fundamental, que es el voto, no nos equivoquemos. Porque es lamentable que esté pasando eso en este país. Y estos señores, que hoy son la oposición, pero gobernaron el país, tratan tratan de hacer creer que los trabajadores y los representantes sindicales, las organizaciones, somos los responsables de lo que pasa en el país. Y es todo lo contrario. Perón también nos enseñó algo, una lectura que tuve, estamos leyendo unos libros de él, y intercambiamos opiniones con un gran pensador europeo de hace muchos años, no me acuerdo, hace muchos años. Y esto trae a esto lo que estoy comentando.
El mal educado no es, por decir, el papanata de, ¿cómo es el que habla? Majul puede ser, esos papanatas que hablan mal. Pavi y Checopar, eso no es mal educado, esos son mal hablados. El mal educado son aquellos que lo educan, por ejemplo, en universidades o facultades de acá o de parte del mundo, diciéndole que esta economía va a hacer bien al país, y hace todo lo contrario. Esos son los mal educados. Entonces tenemos que tratar de que por lo menos nuestros hijos sean bien educados en ese sentido. Porque reitero, una cosa es el mal hablado, y ese es el mal hablado. Y otra cosa es el mal educado. Y el mal educado son aquellos que quieren hacerlos creer por televisión, todo que hay que hacer tal cosa, porque tal cosa. Y es toda una mentira. Porque lo ha dicho el expresidente que tuvimos desde el 15 al 18, ¿fue? 19 casi. Que acá decía que en 5 minutos arregla con el Fondo Monetario va a traer. Claro, trae la plata, se la distribuyen entre las familias, se la llevan entre ellos y después la tienen que pagar las generaciones venideras. Entonces, esos son los mal educados, ¿no es cierto? Porque yo no creo que lo hagan sin saberlo, pero lo hacen conscientes de que están haciendo un daño. Entonces, contra todo eso tenemos que luchar, contra todo eso. Y hoy en día, compañero, yo siempre lo comento, hace un tiempo escuché cuando Cristina la habían invitado a Centroamérica, a un país de Centroamérica, ¿dónde era? Que eligieron una presidenta. Canadá. No, eligieron, ¿cuál es? El Salvador, creo que El Salvador. Eligieron una presidenta para conducir el país. Y en el discurso que dijo ella dijo algo muy importante, que me quedó muy, muy grabado. Por ejemplo, ella decía, cómo el poder dominante se fue apoderando de los países en la historia. Lo primero que utilizaron fue el colonialismo. Y es cierto, el colonialismo se apoderaba de los países, bueno, después los países lograban, entre comillas, como nosotros, la independencia, bueno, pero se apoderaban a través del colonialismo. Después, ¿qué utilizaban? Los ejércitos. Porque en Panamá, yo no me acuerdo cómo es la denominación que le había dado, Estados Unidos había abierto una escuela para oficiales del ejército de todos los países de Latinoamérica. El pueblo de las Américas. Escuela de las Américas. ¿Y para qué era? Los había juntado todos para que, a través de ello, cuando un país no ponía en práctica la política que ellos querían, le producían el golpe de Estado. Y esto pasó, lo vimos nosotros. Y después lo que utilizaban en el poder dominante es el periodismo. Muchos periodistas lo utilizan, porque están todo el día criticando, todo el día acusando, todo el día haciendo cosas. Y después la justicia también, parte de la justicia por lo menos. O sea, todo eso es lo que, de alguna manera, el poder dominante utiliza para tratar de apoderarse de los gobiernos, ¿no es cierto?, para entregar las riquezas, que hoy apunta a eso todo, fundamentalmente. Y hay algo que decía Perón también hace muchos años, que la Tercera Guerra Mundial no iba a ser la tradicional, iba a ser económica. Y hoy, si bien hay un enfrentamiento entre dos países, como es Rusia y Ucrania, se está dando una guerra económica. Hay países que en 40 años no han sufrido la inflación que han sufrido en estos últimos 2 años. Esta es la realidad. Bueno, porque para ellos, el 8 o el 10% de inflación es el 100% para nosotros. Entonces, y está pasando en el mundo está pasando. Entonces, esto es lo que Perón era tan claro cuando decía esas cosas, que es la realidad que estamos viviendo hoy. No es una tercera guerra mundial tradicional. Si bien están dos países enfrentándose, pero el resto
de la guerra mundial se está dando económicamente. Y eso tiende, ¿no es cierto?, a que tengamos más cuidado, porque las riquezas están en este país. Hemos sido bendecidos por la mano de Dios. Es un país bendecido por la mano de Dios. Tenemos todo, absolutamente todo, de tierra fértil para alimento, todo lo que se necesitan, los nuevos recursos para las energías, todo tenemos, el litio, nos sobra gas, nos sobra petróleo, litio. Las riquezas hitícolas que teníamos, bueno, ya nos han robado mucho. Nosotros, porque en el sur teníamos riqueza hitícola, pero impresionante, pero entre los ingleses y por ahí algunos barcos chinos que van a pescar, se roban, se llevan todo. Entonces, tenemos un país que realmente nos debe hacer sentir orgullosos haber nacido acá. Yo no sé, a veces cuando veo que algunos se cambian de nacionalidad, no puedo entender eso, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar de nacionalidad y en vez de sentirse orgullosos de ser argentinos? Porque tenemos, reitero, tenemos la bendición que tenemos en el país, que tiene lo principal, que son los alimentos, que son la necesidad de la energía, todo. Y por eso tenemos que tener más cuidado que nunca. Por eso es que tenemos que prestar más atención que nunca, porque vienen por ello, vienen por la riqueza. Entonces tenemos que llegar al momento y no equivocarnos. Ojalá, Dios quiera, que haya candidatos, ¿no es cierto?, que nos garanticen eso y podamos tener la confianza que vamos a votar, ¿no es cierto?, a hombres o mujeres que sean los futuros candidatos. Por eso es que, pero sí tenemos que tener presente esto, no nos equivoquemos, porque muchos se equivocaron con el cachivache, ¿cómo se llama? Mauri. Muchos se equivocaron porque es un inconsciente tremendo, pero ninguna opinión que da tiene sentido común. Habla como si hubiera sido el número 1 mundial, no sé, bueno, es todo lo que ya conocemos. Hay un tango que yo digo que se ha inspirado en él. El muchacho se llama un tango. Sí, porque la suerte quise vivirse en un primer piso de un palacete central. Porque la suerte tiene el padre. Y si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, si todo lo conseguido pagando como un chabón. Y es cierto, todo es así. Yo lo conozco cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque tenía que discutir muchos temas, porque hay muchos trabajadores que pertenecen a la recolección, ahora a los camiones que producen las grúas, claro, a muchos trabajadores. Y muchas veces, cuando la gente que tenía que cobrar algo venía a tratar de convencerme para que no se les pague. Jamás se le permitió que no se les pague todo lo que corresponde al trabajador. Y por eso me demoré, por eso me demoré un poquito, porque fueron los trabajadores de los camiones de la grúa, porque cambia, empieza una etapa nueva, cambia, y le pagaron una indemnización, no sé si le dieron Clarín hoy, porque hoy nos dedicó 3 páginas, hablamos con Pablo, 3 páginas, me dedicó el Clarín, y anoche lo escuchaba ¿cómo se llama? A que lo pusieron en su momento, con Barrio Nuevo lo pusieron, interventó el Partido Constituyente en la ciudad, Campolongo. Anoche me dijeron, yo escuché una partecita, pero la parte se no escuché. Dice, Moyano le hace pagar la indemnización a los trabajadores y lo tenemos que pagar nosotros con el impuesto en la ciudad. Decía él, como diciendo que el impuesto le tiene que pagar el impuesto para pagar al trabajador. Eso, generalmente son empresas que se contratan, ¿no es cierto?, para que hagan los servicios. Se le paga a la empresa y después cuando la empresa termina, le tiene que pagar a la empresa la indemnización. ¿Pero por qué le tiene que pagar el municipio? Porque el municipio es responsable y solidario. Y todo ese manejo que hubo durante los últimos años, de los últimos años, ustedes saben que la denuncia que hace Lilita Carrió, que involucra a varios, dice que
¿Saben cuánto le pagaban a la empresa? 52.000 pesos por mes. ¿Saben cuánto recaudaban por día? 1.600.000 pesos. ¿Y dónde iba esa plata? No sé quién se la repartía, ¿no? Bueno, entonces como ahora tiene que llamar a licitación, tiene que ser responsable la municipalidad de pagarle, tiene que ser responsable de ello, porque es responsable solidario. Aparte, al trabajador hay que pagarle. Y entonces utilizaban, como utilizan todos, la ley Moyano, que la ley que Moyano bloquea, que todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Porque creo que somos una barrera muy importante en tratar de evitar, ¿no es cierto?, que avancen sobre los derechos de los trabajadores. Todos somos una barrera, todo el sindicalismo, pero nosotros sabemos que somos una barrera importante. Entonces tratan de atacarnos permanentemente y hoy apareció, ¿no es cierto?, el municipio se gasta 200 millones de pesos porque Moyano le hizo pagar a los trabajadores. Pero si es responsable del municipio, no es responsable. Porque el municipio a veces ha cometido un error, los trabajadores no van a ejercer su derecho de cobrar la indemnización. Entonces, todo eso lo están utilizando justamente, ese y muchísimas cosas más, para tratar de denigrar a las organizaciones gremiales y hacer creer a la gente que todos los males del país es culpa del laburante, y es todo lo contrario, es una locura. Por eso hay que estar muy atentos, y cuando yo hablo con los trabajadores les digo, muchachos, esto díganleselo a su familia, díganleselo a sus vecinos, pero háblenlo en todo el conjunto para evitar, ¿no es cierto?, que nos sorprendan. Porque es un poder, el poder mediático es tan grande que están todo el día, a excepción de algunos canales, están todo el día criticando cualquier cosa. Si el presidente se arranca la oreja, le pone y lo muestra como, pero cualquier cosa. Entonces, esa es una demostración, ¿no es cierto?, que están empecinados en tratar de volver al poder para fundamentalmente la entrega de los derechos de los trabajadores, lo van a hacer totalmente. Y van a encarcelar, van a hacer muchas cosas. Esto es cierto, compañero. Yo no quiero muchas veces ser demasiado, digamos que, pero es una realidad que vamos a vivir. Miren por todo, fundamentalmente por los derechos de los trabajadores, y van a hacer lo que sea necesario para lograrlo, porque eso es lo que tienen como política. Por eso que nosotros tenemos la responsabilidad, como dirigentes gremiales, tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y prepararnos para lo que va a venir. Porque el otro día lo decía en un pequeño acto, cuando se cumplió los 49 años de la muerte de Ignacio Rucci. Y en la Secretaría hicimos un acto y yo decía que muchos de nosotros, en muchas organizaciones gremiales, tenemos el cuadro más grande de Perón y Eva Perón y de Rucci. Pero no es que ser peronista es hacer lo que Perón y Evita nos enseñaron. Rucci, en este caso, que dio la vida por defender los derechos de los trabajadores. No es tener el cuadro más grande de Perón y Evita que nos den, es defender los derechos de los trabajadores. Esa es la mejor forma, ¿no es cierto?, de recordar a Perón y recordar a Evita, ¿no es cierto?, haciendo lo que ellos nos enseñaron, defender los derechos de los trabajadores. Ahora viene el 17 de octubre, creo que, no sé si los muchachos de la CGT se van a poner de acuerdo. No tiene problema, ¿no? No, está muy bien, acá estamos bien, Yo hablo de verdad. Acá estamos bien, estamos esperando que los de allá se pongan de acuerdo. Pero hay que ponerse de acuerdo. Yo le digo siempre a los compañeros, hay que hacer el esfuerzo de estar de acuerdo. Aunque yo esté sentado en un lugar donde me siento incómodo porque está una persona que yo no me llevo bien, es cierto, pero también se siente incómodo porque estoy yo. Entonces, tenemos que superar eso
para hacer el esfuerzo de estar todos juntos. Eso es lo mejor que podemos hacer por el trabajador, es estar todos juntos, ¿no es cierto? Y el mejor homenaje que le podemos dar a Perón y a Perón es tratar de evitar que vuelvan estos gobiernos que tienden a que el trabajador, convertir al trabajador en un esclavo moderno. Porque lo que está pasando en muchas actividades es eso. Fíjense los chicos que reparten mercadería, los del Mercado Libre. Ayer veía como habían llegado por delante a uno, nadie se hace cargo. Uno de los primeros accidentes que hubo, hablaba por teléfono y el tipo que hablaba por teléfono con policía o con un periodista que había ahí, lo único que le preguntó, ¿pero la mercadería llegó? Estaba el chico tirado en el suelo, porque le había llegado por el otro lado, por eso que quiere modernizar la esclavitud. Esto es lo que quiere hacer, porque aparecen como que son la modernización, pero ¿para qué? Para explotar a la gente. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso tenemos que luchar en cada una de las organizaciones, y bueno, y cuando llegue el momento, reitero, de emitir el voto, no equivocarnos, porque después lo que van a pagar van a ser las generaciones venideras. Yo no sé si me apresuré o no, pero me dijeron que hay una comidita acá. Ahora, hay algo que siempre lo comento, ¿no? Uno cuando vos cumpleaños aquí, a una fiesta, ¿no es cierto? ¿No? Dice, si uno comió bien, dice, che, qué linda fiesta, viste que viste tú la piba, qué linda que viste los novios. Ahora, si la comida es mala, che, así que espero que nos haga quedar bien a todos los que estamos acá, que la comida sea un buen asadito, lo bien, perfecto está usted. Así que, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún tema especial, si allá hay un compañero. ¿Quién mejor que usted para presidente? Hugo. Mira, te cargaron la mochila. ¿Voy? El compañero pregunta quién mejor que usted para presidente. Pero hay que independiente se está haciendo. ¿Es un amigo o una amiga? ¿Quién mejor para el trabajador que usted? Dígame Cuando yo dije en aquel momento que soñaba con que yo no lo quería repetir, porque algunos decían que yo me quedé como... Estás sabiendo Rocky. Que te estaba haciendo... Que me estaba promoviendo. Claro, todo un disparate. Hoy, si uno se pone a analizar las cosas que se hicieron, yo creo que con la experiencia uno le va dando la experiencia de detectar los errores, ¿cierto? Pero no es tan difícil ubicarlo. Por ejemplo, cuando uno exporta, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, importar esta botella sale 5 pesos y fabricarla acá sale 10 pesos. Entonces, no, hay que importarla, porque estamos siendo más barata, importarla siendo más barata. Pero cuando pasa el tiempo y la fábrica de acá cierra, se quedan miles de trabajadores sin trabajo, esta importación sale mucho más cara que hacerlo acá. No sé si me explico bien. Totalmente. Claro, entonces esto es lo que el sentido común y bueno, lo que nos enseñó el general nos cabe, ¿no es cierto?, para una reflexión. Claro, sale más cara al principio, pero cuando vos te cierras la fábrica de acá, te sale 2 veces mucho más cara, ¿no es cierto? Sale más barata al principio importarla, pero después te sale más cara porque cerró la fábrica de acá. Entonces, todo ese tipo de cosas que son simples y sencillas, son los que hay que tener en práctica cuando existe la responsabilidad de conducir un gobierno. No es fácil, no es sencillo. Yo creo que Vidal tiene la edad mía, ¿no? Vidal. Claro. Y ayer no sé si ustedes lo vieron, el error que cometió. Dice que estaba hablando, agradeciendo por todo el tema que están sufriendo, ¿viste?
y agradeció a una diputada que se había muerto hace un mes. Y bueno, la presencia de la diputada estaba así, o sea, comentaban los errores que cometen, ¿no? Los errores que cometen, ¿no es cierto?, a determinada edad. Yo por ahora esas cosas no me pasan. No, pero no, yendo a lo simple, sería importante que consigamos un hombre joven, mejor, pero que tenga la ideología de que, como decía el general, de que los que tienen que vivir mejor en el país son los que producen la riqueza de la tierra. ¿Quién produce la riqueza? No hay otro. Entonces, no podemos aceptar que estos señores, ¿no es cierto?, porque ellos disponen de todo el dinero, pongan en práctica una política que haga pasar necesidades a la gente que labura. O sea, me parece que no es tan. Lo que tenemos que tener también, y esto lo hacemos como creyentes, ¿no es cierto?, que tenemos que pensar que hoy en día el que más riesgo corre hoy en día, y en el futuro va a ser peor todavía, es el tipo que tiene guita. Porque desgraciadamente, lo vemos, ¿no es cierto? Hoy te asaltan hasta los barrios privados, no van a buscar la casita, también van, pero no van a buscar. O sea, el que tiene guita es el que más riesgo corre. Entonces, estos señores, por ejemplo, del campo, que no querían liquidar las exportaciones, son los que más riesgo corren. Porque ¿a dónde va a ir el que tiene necesidades? A tratar de cubrir esa necesidad. Al que tiene guita, no al que no tiene. Entonces, ellos deberían ser suficientemente capaces, inteligentes, como para darse cuenta que si ellos no hacen nada con tener plata, no hacen nada con tener mucha plata, puede tener montañas de plata, pero si no tienen la seguridad necesaria, no va a poder vivir con tranquilidad. Por eso es que ellos serían los principales que tendrían que darse cuenta, para evitar todas las necesidades y las situaciones difíciles que están pasando en nuestro país. Y esas cosas son simples y sencillas. Yo creo que no es necesario ser un estudioso para darse cuenta de esas cosas. Y si esto no ocurre, muchachos, no quiero ser exagerado, pero puede venir una guerra mundial de ese tipo. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene, ¿dónde va a ir a buscar? Si hay personas, y esto lo escuché hace muchísimos años, dos personas estaban hablando con yo tendría 6, 7 años, y lo escuché y me quedó grabado también, con mi viejo y 2 personas más, 2, 3 personas más. Y uno decía, yo si tengo que tener para darle a comer a mis hijos, voy a pagar, decía uno de los. Y es cierto, si vos tenés un hijo y si te muere de hambre, hermano, vos tenés que salir a darle de comer, no tenés laburo, no tenés nada. Entonces, esto es lo que de alguna manera está pasando y de alguna manera se puede profundizar más si estos señores no se dan cuenta, lo que más tienen, no se dan cuenta que hay que buscar equilibrio. En todos los órdenes, lo decía el general, ¿no? Perón decía, acepto las tendencias, más a la izquierda, más a la derecha. Lo que no acepto son los extremos, porque los extremos no sirven. Los extremos es pasar de un extremo a otro, es estar peor que, ¿no es cierto?, estando en el extremo que uno pasa. Por eso que todo ese tipo de cosas, compañeros, es lo que nos da un poco los años, tantos años, y a lo mejor, haciendo un análisis, como estamos haciendo ahora, estamos muy errados de lo que estamos diciendo. Es una realidad. Acá había compañera, cuando se empezó a hablar, nosotros, gracias a Dios, tenemos muchas compañeras en la organización. Tenemos en el gremio, tenemos en la comisión directiva, tenemos muchas compañeras. Y esto cuando nosotros empezamos, como cuando yo empecé con los camioneros, era imposible creer que podíamos tener compañeras en la comisión directiva. Y hoy es una realidad. Pero tampoco podemos pasar al otro extremo, porque ninguno de los extremos sirve. Yo me acuerdo que hoy cuando escuchaba cuando decían toda la trayectoria, cuando empecé a trabajar a los 17 años. 17 años, ¿no? Creo que lo escuché a los 17 años. A los 17 años empecé a trabajar en el camión. Yo empecé a trabajar a los 10 años. 18 fue... A los 18 ya era... A los 18, claro. Pero empecé a trabajar a los 10 años. En una fábrica de chacinado empecé a trabajar.
Y una de las cosas que aprendí trabajé también en la fábrica de pescado, porque en Mar del Plata la industria del pescado en su momento fue importantísima. Mi vieja laburó ahí, tenía las manos llenas de sabañones, laburó en la fábrica de pescado, porque había que trabajar pescado frío. Y en una oportunidad mi vieja nos contó que la querían hacer entrar a una cámara. Dice, bueno, tiene que llevar esto a la cámara. Dice, mi hija le dice, no, pero yo no tengo la ropa para ir a entrar a la cámara. No, pero dice, no, yo no vengo a enfermarme, yo vengo a trabajar. Ah, ¿no quieres trabajar? Bueno, está bien. Chica, venga. No, si la compañera no va, nosotros tampoco vamos a ir. A la semana y pico le dieron una ropa especial para entrar a la cámara frigorífica. No sé si alguno trabaja en alguna cámara frigorífica, pero ha entrado, pero hay que aguantar 4 o 5 grados bajo cero, largo, ¿no? Y hay que estar un rato y te lanzas ahí adentro. Bueno, yo desde chico empecé a trabajar en la fábrica de chacinado y entraba. Entonces, todo me fui formando. Y entré a los 17 años, empecé a trabajar en Bergen. Ya los hermanos Bergen desaparecieron. Entonces estuve con una viñeta de Bergen. Y como dice que los hermanos tuvieron hijas mujeres y desapareció un poco el apellido. Pero empecé a trabajar ahí. Y yo me acuerdo que, lo cuento total, estamos entre compañeros de mí. Entraba a algún lugar, había siempre compañeras, chicas, atendiendo la caja y eso. Entonces entraba a una empresa, ravioles, sí, póngalo allá, le decían. Expreso para el plato, expreso para póngalo allá. Y cuando entramos nosotros decían, transporte. ¿Qué transporte? Bueno, póngalo allá. Siempre lo tendría así. En realidad, siempre lo tendría con esa forma. Por eso que nos fuimos haciendo, y después pertenecía a Santuri, porque empecé a marcar camión y todo lo demás. Pero desde muy chiquito trabajaba, sé lo que es laburar, pero siempre me gustó. Éramos, como decimos comúnmente, un hogar muy humilde, pero era feliz porque no nos damos cuenta de la pobreza. O sea, la pobreza. Y yo me acuerdo, una vuelta lo contaba también adelante, cuando era el aniversario, el día del Correo Argentino. Yo me acuerdo, se lo puedo decir, me acuerdo hasta la voz del cartero cuando venía a traernos el coso para el juguete. Nos traía, que yo lo dio Perón, por supuesto, nos traía el pan dulce y la sidra, pero no nos traía la cartita para que vayamos a buscarlo en la carretera. El pan dulce y la sidra, ahí conocía el pan dulce, yo, si no se conocía. Y los juguetes. Yo a veces me junto con algunos compañeros a hablar del tema. Los juguetes eran la ruedita esa sin rayo, con el alambrecito, esos eran los juguetes nuestros, el único juguete que teníamos. Y ahí empezamos a conocer los juguetes. Pero fíjense una cosa, y esto se lo digo para que seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Yo creo que Perón y Mitterrand, además de las bondades que tenía, era tan sabio que el darles los juguetes a los chicos era de alguna manera trasladarle una satisfacción a los padres. Porque fíjense lo que le voy a hacer, seguramente que muchos lo han vivido. Hoy en día, cuando uno le lleva un juguete a una criatura, uno disfruta más cuando le da el juguete a la criatura, por ahí el nene se lo coge ratito, después se olvidó y lo tiró. Pero disfruta más uno, ¿no es cierto? Siente más uno de dárselo a la criatura, ¿no es cierto?, que la propia criatura. Entonces, en ese momento, me parece a mí que Perón y Eva Perón, sabios, también preveían eso, que la satisfacción, porque antes no te podían dar nada, nuestros hijos no te podían dar nada, y el hecho de que ellos puedan decirte, acá tenés un juguetito, era una satisfacción que ellos sentían. Y esto, por ahí nos ha pasado a nosotros. Por ahí llevamos un juguete a alguien, sentimos más satisfacción nosotros de llevar el juguete, ¿no es cierto?, y a lo mejor que los momentos que vive la criatura. Entonces, esta es una de las cosas que también nosotros reconocíamos de General Eva, que era la satisfacción que le daba a los padres de poder darle, porque yo soy fanático del tango, ¿no?, pero
No sé si ustedes habrán escuchado el bazar de los juguetes. El bazar de los juguetes. Bueno, dice claramente, ¿no es cierto? Los viejos no tenían juguete para darle, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera era lo que transmitía el peronismo. Pero bueno, compañero, una vez más, les agradezco haberme escuchado. Trato de transmitirles toda la experiencia que uno ha tenido y decirles que a pesar de los años uno sigue siempre con la misma firmeza, con las mismas convicciones y con la misma decisión, ¿no es cierto?, de defender los derechos de los hombres y mujeres que representamos, que son los derechos a la dignidad del hombre de trabajo. Tenemos la primera, cuando en esos tiempos, me voy acordando algunas cosas, vivíamos, siempre lo digo, vivíamos en una casa de 2 plantas, una de higo y otra de laurel. Era medio conventillo, era, ¿no? Pero, cuando yo hablaba así con alguno, decía, sí, pero baño privado. Ah, tenía baño privado, sí, entraban de a uno, más de uno. Entonces, cuando vamos al barrio, que todavía tenemos la casita, mi mamá hace 2 años que murió, 2 años y pico, le faltaba 21 días para cumplir 103 años. Así que duró unos cuantos años. Y fuimos a un chalecito. Cuando fuimos parecía el fin del mundo. Ahora es un lugar lindo en Mar del Plata, cerca de la Avenida Constitución, todo lo demás. Y cuando fuimos, era un chalecito, algo, nosotros no estamos acostumbrados. Yo me acuerdo, abríamos la lluvia, sí, salíamos corriendo, porque no sabíamos, te mojaban, no conocíamos nada, y era la verdad. Entonces, toda esa dignidad, ¿no es cierto? Perón iba a Perón, ¿no es cierto? Y todo eso hace, ¿no es cierto?, que nosotros tratemos de que los gobiernos también actúen de la forma, los gobiernos peronistas actúen de esa forma. Están haciendo vivienda, nosotros nos han dado una cantidad poca, pero nos han dado, algunos compañeros se han visto beneficiados, pero es fundamental también, y yo entiendo, ¿no es cierto?, que la dignidad de una familia empieza por la casa propia. Creo que la dignidad empieza ahí. Después, por supuesto, tiene que tener buen salario digno y un buen trato en el trabajo, todo lo que corresponde. Pero esas eran las cosas que nos daban en aquel tiempo y que tanto la valorizaban, porque era imposible creer, ¿no es cierto?, que se podía vivir y aparte era una casita, tiene piso parqué, tiene cosas que solamente se la puede dar un gobierno, ¿no es cierto?, que tenga tanto amor por los hombres y mujeres de trabajo, como el gobierno de Perón lleva a Perón. Compañero, no sé si la pregunta del compañero está respondida, si no. Bueno, no sé si alguno quiere comprar algo, si no, le agradezco una vez más.